Empezamos. Bueno, voy a hablar de ablación temprana de la fibrilación auricular. Mis conflictos de interés están aquí. Bueno, la fibrilación auricular es una enfermedad que tiene subidas y bajadas de exacerbaciones. Por lo general empieza con una AFA paroxística donde hay triggers que inician la aritmia y con el tiempo hay una progresión de la enfermedad y pasa siendo una AFA persistente, y si nada se hace para intervenir en ese proceso, con el tiempo se pone más permanente. Ese es un estudio que publicamos que compara. ¿Ven mi mouse cuando lo muevo o no? Sí, se ve. Imagino que no. Sí, se ve. Ese estudio comparamos en azul pacientes de la población general con FA, que con el tiempo se puede ver cómo es la progresión de la enfermedad. Y en rojo se ven los estudios con ablación y se nota que los pacientes que fueron tratados con ablación no tienen la misma progresión de la aritmia que se ven en la población general con FA, que con el tiempo se vuelve a una aritmia persistente. En términos de ablación, históricamente hay dos técnicas o dos tipos de energías para hacer ablación. Uno del lado izquierda es ablación por radiofrecuencia, es decir, calentar los tejidos alrededor de las venas pulmonares dentro de la aurícula izquierda para eliminar la posibilidad que los tejidos dentro de las venas pueden iniciar una fibrilación auricular paroxística o persistente. La otra técnica del lado derecha es una ablación por criobalón, y en ese caso estamos congelando los tejidos para eliminar la propiedad eléctrica de esas células. Y ambas tecnologías fueron comparados en ese estudio randomizado y demuestra que los dos son eficaces y tienen tasa de éxito parecidos. Ese estudio que publicamos fue un seguimiento a largo plazo en pacientes fueron tratados con el criobalón hasta 3 años, 36 meses, y se puede ver que la tasa de éxito se mantiene bastante bien. Obviamente hay recurrencias con el tiempo, pero por lo general la estrategia es una que tiene resultados sostenidos. Es otro estudio que publicamos del mismo estudio de crioablación. Demuestra también que hay una mejoría en la calidad de vida en esos pacientes que fueron tratados por ablación. Hace 2 o 3 años publicamos en el New England un estudio randomizado en los cuales enrolamos pacientes con FA paroxística a un tratamiento directo con crioablación o a un tratamiento inicial con antiarrítmicos. Entonces, esos son pacientes que no habían intentado ni fallado tratamiento medical con antiarrítmicos y se randomizaron a las dos estrategias para ver cuál estrategia sea más exitosa. Aquí se puede ver que enrolamos 303 pacientes randomizados uno por uno. Todos los pacientes tuvieron una implantación de un monitor Reveal Link para poder medir exactamente las recurrencias de la fibrilación auricular con el tiempo. Acá podemos ver los centros. Fue un estudio completamente canadiense. Nosotros en McGill enrolamos 36 pacientes en ese estudio. De los dos grupos se puede ver que en el grupo tratado con antiarrítmicos
El antiarrítmico más común fue flecainida, un poco de propafenona, sotalol, un 15%. Dronedarona es poco común porque no lo reembolsa el gobierno, y amiodrona fue solo reservado como segundo, tercero o cuarta opción por evitar la toxicidad. En el grupo tratado por ablación se pueden ver que los procedimientos se hicieron en un mediano de 106 minutos y con una tasa bastante bien de aislamiento de las venas pulmonares. Aquí se pueden ver los resultados en el panel de izquierda. Recurrencia de cualquier arritmia atrial, FA, flutter, taquicardias, fue disminuida por 52% con una estrategia de ablación de tratamiento de primera intención. Un análisis secundaria donde solo medimos o solo contamos las arritmias sintomáticas, se puede ver que la tasa de éxito obviamente parece mucho mejor, más del 80%, y un beneficio a favor de ablación de 60% de reducción de arritmias sintomáticas. Hay que recordar del panel izquierdo que todos los pacientes tienen monitor implantable que va a medir cualquier arritmia en la noche de 1 minuto, y eso cuenta como una recurrencia. La ventaja también de tener ese monitor implantable es que se puede medir no solo recurrencias, pero también el burden o la tasa de la carga de FA con el tiempo, y se puede ver una disminución muy impresionante entre el burden de FA en pacientes tratados con ablación comparado a los que fueron tratados con antiarrítmicos. Los antiarrítmicos también tienen efectos secundarios. Podemos ver los pacientes con ablación, habían algunas complicaciones, 3 de un atento del nervio frénico, 2 pacientes que requirieron marcapasos, pero igual en el grupo de antiarrítmicos, 2 requirieron marcapasos, 1 con falla cardíaca y 2 con arritmias bastante espantosas. Se pueden ver del lado derecho las arritmias que sus pacientes tuvieron por el uso de antiarrítmicos. El estudio Progressive AF también lo publicamos en el New England hace unos meses. Fue un estudio a largo plazo de 36 meses en esos pacientes. Recordamos que la fibrilación auricular es una enfermedad progresiva, y con el tiempo, si no se hace nada, vuelve a pasar de paroxística a persistente y permanente si dejamos al paciente con la arritmia. También sabemos que la FA persistente es peor que la FA paroxística a largo plazo en términos de riesgo de mortalidad y riesgo de cardioembolía. Más la carga de FA, más el riesgo de tener eventos cardioembólicos. Sabemos que la ablación por catéter modifica el mecanismo de la fibrilación auricular, y posiblemente ablación puede limitar la progresión y mejorar la sobrevida y los outcomes clínicos de los pacientes. En ese estudio vimos que a largo plazo, a los 3 años, la incidencia de una FA persistente, recordando que todos los pacientes al inicio eran pacientes con FA paroxística, fue reducido por 75%. Otros outcomes que vimos, recurrencia de arritmias, podemos ver que pacientes tratados con antiarrítmicos, pues tarde o temprano, casi todos tuvieron recurrencias de arritmias, y con ablación por catéter esa tasa de arritmias fue bastante reducida. Resumiendo, otros endpoints de calidad de vida,
podemos ver que sobre 3 años fue mejoría de medidos de calidad de vida en pacientes tratados por ablación. También utilización de recursos, visitas a urgencias, hospitalización, cardioversión, ablación fuera del protocolo. Todas esas cosas también vimos una reducción, en particular hospitalización y ablación, donde fue significativamente reducida. Otros eventos adversos también en el grupo de ablación, una disminución del 50%, porque a largo plazo también los antiarrítmicos pueden tener efectos secundarios, y también en pacientes del grupo antiarrítmico pueden tener otros eventos adversos. 3 pacientes con cardioembolías, por ejemplo, a pesar de estar tratados con anticoagulación. En conclusión de ese estudio, ablación de primera intención redució de forma significativa la progresión de la FA a una FA persistente. Y eso vimos a pesar de que ese estudio en particular incluyó pacientes relativamente jóvenes y pacientes con pocos comorbilidades. Es decir, que si hacemos el estudio en pacientes con más comorbilidades, posiblemente podemos tener un impacto todavía mayor. Esa fue la publicación del estudio que acabo de presentar, que salió hace unos meses en el New England y los centros participantes. Bueno, si comparamos antiarrítmicos para FA, sabemos que no son muy eficaces, no son muy bien tolerados y tienen riesgo de toxicidad y hasta riesgo de proarritmia que vimos, y por lo cual vemos que pacientes usando antiarrítmicos tienen una mortalidad más alta, y tenemos que tener cuidado de esos riesgos potenciales proarrítmicos. Cuando vemos ablación de FA, es una metaanálisis de estudios de primera intención con radiofrecuencia, demostrando que ablación tiene mejores resultados que antiarrítmicos. Y esa análisis de los 3 estudios comparando ablación por crío de primera intención, el Early EF, que es el canadiense que presenté, el STOP es un americano y el CryoFirst es de Europa, pues los 3 estudios demostraron resultados parecidos: reducción de arritmias, mejoría de calidad de vida, reducción de utilización de recursos, de hospitalización, sin aumento de efectos secundarios. Este estudio, que también se publicó recientemente, es el EAST-AFNet, es un estudio de comparando una estrategia de control de ritmo en pacientes con FA recién diagnosticado, con cualquier manejo que se pueda para control de ritmo, que en ese caso puede ser cardioversión, antiarrítmicos o ablación. Y vemos abajo del lado izquierdo que ablación inicial fue en el 8%, pero a los 2 años un 20% de esos pacientes en el control de ritmo accedieron a ablación. Pues ese fue el primer estudio en verdad que demostró una disminución de 20% del endpoint primario de mortalidad cardiovascular, cardioembolía con stroke o hospitalización por falla cardíaca o síndrome coronario agudo. Este subanálisis del mismo estudio demuestra que en pacientes, o sea, el beneficio que se demostró fue demostrado principalmente en pacientes que sí pudieron mantener un ritmo sinusal. En la parte derecha, arriba, en la caja roja,
se puede ver un análisis que compararon los pacientes que tuvieron ablación temprana, early ablation, dentro de los primeros 8 semanas, comparado a los que tuvieron ablación después de los 8 primeras semanas. Y hay una tendencia que sugiere que quizás ablación más temprana puede tener beneficio. Esas son las guías canadienses publicadas en el 2020 del manejo de FA en pacientes que queremos controlar el ritmo, con recomendaciones de cuál antiarrítmicos pueden ser usados en cuál tipo de paciente. Y si los antiarrítmicos fallan, pues pasamos a una opción de ablación. Pero también a la derecha se ve que ya se está considerando ablación de primera intención sin tener que pasar por antiarrítmicos en ciertos grupos de pacientes. Ese diapositivo ya platicamos que más temprano uno puede modificar el sustrato, quizás más podemos prevenir la progresión de la arritmia. Obviamente hay que ver todos los factores de riesgo y algunos se pueden modificar: el uso de alcohol, tabaco, tratamiento de la apnea del sueño, el control del peso, de diabetes, la presión arterial, ejercicio, bastante pero no demasiado. Todo eso es importante, no es solo dar un medicamento o hacer una ablación. También el manejo multidisciplinario de esos pacientes es crítico. Tener una colaboración entre los médicos de cabecera, los cardiólogos, los electrofisiólogos y todos los otros especialistas del sistema de salud que pueden colaborar en el manejo de esos pacientes. Para concluir, vemos evidencia que ablación reduce la progresión de la FA. Tenemos evidencias que ablación es más eficaz que un tratamiento por antiarrítmico. Sabemos que el control de ritmo, incluyendo el uso de ablación, puede reducir endpoints cardiovasculares clínicamente importantes. Y sabemos que ablación puede ser más eficaz si se hace en la fase inicial de la enfermedad, porque si uno espera 10 años de FA persistente, pues la tasa de éxito va a ser bastante complicada. Los beneficios de ablación de FA probablemente van a aumentar con las nuevas tecnologías, con el aumento de experiencia clínica para mejorar la eficacia y la seguridad de esos procedimientos. Obviamente estamos participando en muchos estudios clínicos y esos estudios y con seguimientos a largo plazo, con endpoints clínicos importantes, van a ayudar a informar la práctica clínica futura. Muchísimas gracias.